Gracias a Dios. Muy, pero muy buenos días a todos y a todas. Es una gran alegría. En este domingo le va a predicar su pastor legendario 40,150. ¡Wow! Dale fuerte aplauso al Señor. Aquí tengo mi gorra, mi número, mi certificación, y ha sido todo un proceso para llegar a ser un buen legendario. Contento porque nos estamos preparando para este próximo fin de semana. Hay un gran número de senderistas anotados, vienen desde la Ciudad de México, vienen de San Luis Río Colorado, vienen de otros estados, y va a ser un acto precioso, hermoso. Hemos orado, estamos en una semana de santificación y creo que el Señor nos va a sorprender con grandes cosas. En el nombre del Señor así lo declaramos, ¿verdad, legendarios que sí? Eso, mire qué despiertos están. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema de este mes. ¿Cómo se llama? Dígamelo fuerte. Yo y mi casa serviremos al Señor. Déjenme encontrarme aquí, si me permiten un momentito. Sé que están expectantes de lo que Dios va a darnos en esta mañana. Miren, nomás no quiere esta cosa. Permítanme. Si está Carlitos por ahí, bien, hijo, por favor. Ya se me bloqueó aquí. Gracias, gracias Carlos Arturo. Qué bendición tener ingeniero en casa, ¿no? Muy bien. ¿Qué dijeron? Se le fue el mensaje. No, aquí está. Padre, te damos gracias por este momento en que vamos a recibir tu palabra. Abre nuestro oído espiritual, nuestros ojos espirituales, y habla lo profundo de nuestro ser. Hoy nos ponemos nuestro corazón a ti, te hemos adorado, hemos levantado nuestras manos, hemos abierto nuestra boca en adoración, en gratitud. Ahora, apaciblemente quiero pedir que tu Espíritu Santo, ahí donde estamos ahora aquí, esta audiencia, Señor, que están listos para recibir esta palabra, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y nos dé revelación, instrucción. Glorifícate en medio de esta palabra en cada vida, en el nombre de Jesucristo. Y decimos, amén. Yo en mi casa voy a tomar una escritura como punto de referencia para encontrar una familia que fue muy bendecida por parte del Señor. Dice 2 de Samuel capítulo 6 versículo 12, si pueden poner en pantalla. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. El rey David propuso en su corazón levantar un lugar de adoración. Recuerdan ustedes que no se le permitió construir el templo, pero él, con su deseo de levantar un lugar para adorar a Dios, fue y tomó una de las montañas cercanas a Jerusalén, el monte Sión, y allí levantó una tienda, una carpa expuesta, pública. Pero no podía empezar el tiempo de celebración y adoración, porque hacían falta los sacerdotes, los levitas, los músicos. Entonces empezó a hacer una concentración por todo Israel. Fue convocado todos los hijos de Israel para venir a funcionar en los diferentes ministerios en los cuales Dios les había asignado, principalmente los levitas, que eran los encargados de la adoración, de la música y de cuidar la presencia de Dios. Pero como no estaba el arca, no podían dar inicio a la gran celebración de esa tienda que puso en lo más alto, una montaña insignificante, el monte Sión,
pedregoso. Cuando se lee cómo era la estructura de esa montaña, no tenía atractivo alguno. Pero David, con su corazón de adorador, logró que ese lugar fuera un centro de adoración glorioso para las naciones. Logró que el monte Sión se convirtiera en una montaña gloriosa de exaltación y de bendición para todas las naciones. Y no cabe duda que es lo que Dios hace en el corazón del ser humano cuando viene. Aquello que no tiene atractivo, aquello que no tiene valor, aquello que es insignificante, lo transforma y pone gloria, pone en ellos un distintivo muy especial. Eso fue lo que le pasó al monte Sión. El arca estaba en Silo, y Elí y sus hijos Ofni y Fines tenían al cuidado del arca. Vino la guerra, vienen los filisteos, e Israel está perdiendo la batalla. Y van como una estrategia de cierta superstición o suerte, diciendo: vamos a tomar el arca, porque el arca siempre iba delante en las batallas, en el avance del pueblo de Israel en el desierto. Y fueron y tomaron el arca y la llevaron con el anhelo y el deseo de que Dios los defendiera. Pero se hizo más cruenta la batalla y los filisteos derrotaron a Israel, tomaron el arca y se la llevan a su tierra, se la llevan al templo de Dagón en Asdod, y dice que ahí la pusieron, la metieron al templo del principal dios que tenían los filisteos. Y mire que la pusieron debajo de los pies de aquella gran estatua, de aquel gran ídolo, lo pusieron en los pies. Al día siguiente, cuando van a ver cómo está la situación, encuentran que el dios Dagón está postrado ante el arca. Ellos lo pusieron el arca abajo para significar que Dagón estaba por encima de todo. Pero cuando entran, encuentran a aquel dios de cabeza, ¿verdad?, hacia el arca. Lo levantan. Al día siguiente nuevamente van a ver qué sucedía dentro del templo, y encontraron a Dagón sin cabeza, sin los brazos, porque el Dios Todopoderoso había intervenido en ese lugar para manifestar que Él es el único Dios que merece adoración y que merece gloria y alabanza. Entonces no hayan otra cosa más que decir: esta arca está causando estos estragos, nuestro Dios ha caído. Y la sacan y empiezan a llevarla por 5 diferentes ciudades. Y a las ciudades donde llevaban el arca venían una serie de trastornos a los pueblos. La gente enfermaba de tumores, la gente se enfermaba de hemorroides, la gente empezó a ver ratones por donde quiera, una plaga de ratones que vinieron. Haciendo hubo por 5 ciudades diferentes el arca de Dios. El arca representaba la presencia de Dios para Israel, pero era arma de guerra en contra de aquellos que se atrevían a tomarla, a mirarla y a tocarla. Se había establecido que nadie podía mirar hacia adentro del arca. Allí estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba un poco de maná, pero nadie podía abrir, quitar el propiciatorio y mirarla, porque había sentencia de muerte. Nadie podía tocarla porque había sentencia de muerte. Los únicos que estaban autorizados para cargarla eran los levitas, y no la podían tocar, sino que había unos anillos en las 4 esquinas, pasaban unas varas y a peso tenían que llevarla, caminar con ella, sin tocarla, sin abrirla. No había para ellos ni siquiera autorización como levitas de hacer tal cosa. Así que el arca fue llevada de lugar en lugar, y los príncipes de los filisteos dijeron: regresémosla nuevamente, porque con ella no podemos. Volvamos el arca hacia el pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Y la pusieron en un carro nuevo, pusieron las vacas, y empezó a caminar los animales llevando el arca hacia Bet-Semes. Y haciendo un poco de no extender mucho la explicación de esto, los quiero poner en el contexto solamente. Llegan y el arca entra a Bet-Semes.
entra y la llevan a casa de Abinadab. Allí estuvo el arca por más de 20 años. Desde que salió de Silo hasta este tiempo habían pasado 100 años. Pero en ese momento, cuando escribe Primera de Samuel capítulo 5, tenían con el arca en la casa de Abinadab 20 años la había tenido ahí. No narra la escritura algún hecho extraordinario, no narra si fue bendecida su casa, si hubo milagros o alguna manifestación por haber tenido la presencia de Dios ahí. De tal manera que el rey David dispuso nuevamente su corazón para traer el arca y llevarla hacia Jerusalén. Y van y la ponen en un carro nuevo. Los dos hijos de Abimelech fueron que se encargaron de uno ir enfrente y otro atrás. Usa atrás y Ahío enfrente. Dice la escritura que empiezan y la suben arriba de un carro nuevo con vacas tiernas, becerras, y empieza a llevarla. Pero en el camino se mueve el arca y Usa mete las manos y toma el arca, quizás haciendo en su corazón humanamente que no se golpeara el arca del pacto. Pero dice que inmediatamente cayó muerto, porque escrito estaba que nadie podía tocar el arca del pacto. Cayó muerto. En la historia se narra que cuando salió el arca de la casa de Elí, el sacerdote, los dos hijos que fueron a la guerra y que se encargaron de llevar el arca murieron en la batalla. También cuando Elí se le informa que el arca fue llevada hacia los filisteos y todo lo que había pasado, cómo la habían puesto en el templo de Dagón, el dios pagano, dice la escritura que cuando recibió la noticia, Elí cayó para atrás, murió. Miren todos los actos que vemos a causa de no atender con cuidado, de no guardar lo que estaba establecido para la presencia de Dios. Muerte en los sacerdotes, muerte en el hijo de Abimelech, Usa, que murió instantáneamente. De tal manera que había un temor por toda la población acerca de lo que estaba sucediendo con el arca. David, con su corazón dispuesto, dice que llegó con un temor y dijo: vamos a parar de transportar el arca. Y el lugar más cerca donde podían ponerla era en Kiriat Jearim, una ciudad donde vivía un hombre llamado Obed Edom. El rey David, como leímos aquí, dio la instrucción de que el arca fuera llevada a la casa de Obed Edom. Es como hemos leído aquí esta escritura, que el rey David con alegría dice que recogió el arca de la casa de Obed Edom para llevarla a Jerusalén, el destino final donde quedaría establecida para hacer de Sión un lugar de adoración para las naciones. Los pongo en contexto para que vean lo que sucede atrás de Obed Edom, donde hay muerte, donde hay castigo, donde para el pueblo de los filisteos vinieron enfermedades de todo tipo. Ahora el arca se establece en la casa de Obed Edom. Obed Edom, su nombre significa Obed, siervo. Edom quiere decir rojo. El rojo simboliza amor, el rojo simboliza pasión, deseo intenso. Así que su nombre tiene mucho que ver con respecto a su corazón dispuesto para servir a Dios cuidando el arca del pacto. Obed Edom, si lo podemos decir de una manera literal, aquel que sirve por amor. ¿Qué quiere decir Obed Edom? El que sirve por amor, el que le pone ganas, el que hace las cosas con pasión. Dice la escritura que en 3 meses, la vida
de Obed-edom, de su familia, o sea, de su casa, de sus pertenencias, de la tierra, del campo. Aunque no eran propietarios de tierra, Dios se encargó de los levitas que no faltara nadie. Les asignaban pedazos de terrenos donde les proveían de animales para su alimentación y también les daban la manera de que pudieran cultivar para el sostenimiento. Nunca les faltó la bendición a los levitas. Así que este hombre, Obed-edom, un levita apasionado para servir, en 3 meses cambió la historia de su vida. En 3 meses el hombre, dice la escritura, que fue bendecido en todas las áreas. Dios guardó su vida, Dios guardó su familia, su campo, sus trabajadores, todo lo que él tenía a causa de cuidar y de servir en el arca de Dios. Miren, el arca del pacto, que simboliza la presencia del Señor, representa la presencia de Dios. Era el lugar donde se venía para buscar a Dios. Era un lugar, un espacio muy sagrado, de tal manera que Obed-edom dedicaba su tiempo juntamente con su familia para adorar a Dios, para buscar a Dios en aquella arca. Como levita entendía y sabía la importancia de tener esa arca en su casa, en su hogar. ¿Qué podemos encontrar? Es sorprendente que en 3 meses le cambió la historia de su vida. Como hay muchos aquí que cuando recibimos a Jesús, en el paso del tiempo, nuestra vida ha cambiado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por todo lo que ha hecho hasta aquí sobre nuestras vidas? Tú le podías dar un fuerte aplauso al Señor agradeciendo que Dios nos ha guardado, que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha provisto, que Dios nos ha dado mucho más de lo que le hemos pedido. ¿Cuáles fueron las acciones que tuvo que manifestar o tener Obed-edom, un siervo de Dios que lo hace por amor? Vamos a encontrar algunas cosas muy sorprendentes en el actuar de este hombre para Dios. ¿Quién se atrevería a traer a su casa el arca con todo un historial de muerte, de enfermedad, de tumores, de hemorroides, todo lo que se había originado? ¿Quién iba a tener el valor de decir, yo me encargo de traer esa arca a mi casa? Humanamente quizás más de uno la pensaríamos traer un arca, esta arca del pacto, sabiendo los antecedentes que produjo en los diferentes lugares donde fue llevada. Aún sin embargo, el rey ordenó que esa arca fuera llevada a la casa de Obed-edom. Número 1, una obediencia a las instrucciones del rey. Dios siempre va a honrar a aquellos que obedecen, aquellos que están atentos para cumplir la orden de Dios, la orden, en este caso, del rey David. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10, miren lo que dice. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Ahí está una instrucción. Obed-edom, con disposición del corazón, abrió su casa y dijo, tráiganla voluntariamente. Tuvo fe para creer que Dios lo libraría de la muerte, pero también intencionalmente tuvo cuidado, como un levita que conocía cómo debía de cuidar, cómo acercarse, cómo adorar alrededor de esa urna, de esa arca. Tuvo el cuidado, se preparó espiritualmente en un acto de obediencia y de fe, permitió que el arca llegara a su casa. Número 2, yo veo aquí que Obed-edom puso a Dios en el centro de su vida. Puso a Dios en el centro de su hogar, de la esposa, los hijos. Le dio el lugar más importante al Señor dentro de su casa. De tal manera que por ese hecho
de poner a Dios en el centro de su vida, de su actuar, su ámbito fue bendecido por la mano de Dios. Fue bendecido él, la esposa, los hijos, los nietos. Tuvo una generación más adelante, les digo ahí, más de 70 hijos que fueron nombrados como gente muy ilustre, muy valiente, a causa de que un hombre se atrevió a poner su confianza en Dios. Todo estaba bajo control del Señor. Esto nos demuestra la importancia que en nuestra vida diaria, todos y cada uno pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas. Vamos a tener una cobertura especial de parte de Dios cuando honramos su presencia. Y todo estará bien. Dios estará al cuidado de nuestro hogar, del trabajo, de la empresa, de la escuela y todo lo que estemos haciendo cuando ponemos al Señor, su presencia en el centro de nuestras vidas. Número 3. Obededón fue reconocido por ser un hombre que adoraba y servía a Dios. Una vez que el arca fue llevada a Jerusalén, el rey David lo puso en el orden como uno de los principales adoradores. Él sabía tocar algunos instrumentos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 15, 16, 21. Era portero del arca, también era músico en el servicio del templo. Él tocaba instrumentos de cuerda, específicamente salterio y arpa. Ahí tenemos en la escritura, en el versículo 16 al 21, nos habla de que era un músico, un adorador y una persona que era portero en el templo. Es decir, tenía una pasión por la presencia de Dios. Fue reconocido, David lo trajo y lo puso en un lugar entre los principales músicos, ¿verdad? Porque dice que tocaba diferentes instrumentos, pero básicamente cuando marchaban con el arca, él tocaba salterio y arpa delante de la presencia del Señor. Mientras caminaban, mientras avanzaban y cuando estaban en la adoración en la tienda, allí estaba Obededón desarrollando un ministerio como adorador y como servidor, porque también era portero de la casa que resguardaba, la tienda que resguardaba. Número 4. Lo que yo puedo notar aquí es que Obededón sirvió a Dios en familia. Todos, dice la escritura, todos los hijos de Obededón y sus nietos caminaron siguiendo el ejemplo de Obededón, su padre y abuelo. En Primera de Crónicas 26, 8, estos hijos de Obededón, ellos con sus hijos, sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 72 de Obed-edom. 62 personas había levantado con su testimonio. Había sido de influencia para sus hijos, para sus nietos. Y dice que estos hombres eran reconocidos por ser fuertes, por ser valerosos, por ser robustos para el servicio a Dios. Es decir, una generación que no estaba cansada para servir a Dios. Obed-edom era una pasión servir a Dios en cualquier área que estuviera, ya sea como portero, ya sea en la casa de distribución de los alimentos. Cuando usted lee esto en Primera de Crónicas 15 y Primera de Samuel 5, usted va a encontrar muchos aspectos del servicio que Obed-edom prestó a Dios en diferentes áreas. No era exclusivo en una sola cosa, sino que era muy diverso en la manera como podía servir a Dios. Pero lo más importante, lo más relevante es que él sirvió a Dios con toda su familia. Todos estaban involucrados en el servicio a Dios. Es decir, él enseñó a su generación a servir, a adorar a Dios. Creo que esto es sumamente importante como padres, como hombres de hogar, como madres de hogar, que podamos involucrar a toda la familia en el servicio a Dios. Y me da tanto gusto cuando veo familias unidas,
viniendo a la casa para adorar, familias unidas aprendiendo, familias unidas discipulando, familias unidas sirviendo en diferentes áreas. Esto es sumamente importante, que nuestros pequeños hijos vayan creciendo también, sirviendo a Dios, viendo el testimonio y el ejemplo de todos y cada uno de nosotros. Punto número 5. Él recibió la bendición de Dios en todas las áreas. Nada quedó fuera de la bendición de Dios. La bendición estaba sobre su familia, todos sus hijos sanos, robustos, fuertes, todo tenían en casa, no les hacía falta absolutamente nada, tenían alimento, tenían el ganado, tenían las hortalizas, tenían los pastizales para los ganados, no les hacía falta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios sabe honrar a aquellos que le sirven. Recibió la honra de parte de Dios, recibió una bendición en todo, todo quedó suplido. Yo quiero llamar tu atención para decirte que cuando servimos a Dios de todo corazón, cuando diversificamos nuestra labor para servir a Dios, unos orando, discipulando, sirviendo en diferentes áreas que tenemos dentro de la casa, como la invitación que hay este día para que usted pueda aplicar su conocimiento, sus talentos, sus capacidades, los dones que ha recibido, ponerlos al servicio de Dios. Dios se encargará de honrar lo que tú haces, porque dice la Escritura que Él honra a todos aquellos que le sirven. Si alguno me sirve, mi Padre le va a honrar. La bendición te va a alcanzar por todas las áreas donde tú te desarrolles, tu trabajo, tu salud, tus finanzas, todo aquello que tú necesites será suplido a causa de tu servir y adorar al Señor. El punto número 6, esto me marcó mucho mi vida. Cuando David va por el arca a la casa de Obed-edom, él estaba muy agradecido con Dios por todo lo que había pasado. Imagínate su corazón, despojar de la presencia aquello que había cambiado su vida en tan poco tiempo. 3 meses trajo una transformación integral. Dios se encargó de arreglar todas las cosas a favor de él. Mientras él atendía el cuidado, la adoración, el servicio a Dios, Dios se encargó de todo. El Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, dice que él decidió seguir el arca. No se quedó en su casa complaciente. Dice la Escritura que él tomó la decisión de ir hacia Jerusalén acompañando al rey David. Estuvo dispuesto, tuvo disposición en su corazón para hacerlo. Y Primera de Crónicas 26:5 dice: Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en gran manera? Yo anhelo la bendición de Dios en todas las áreas, en mi casa, mi esposa, mis hijos, mis nietos, toda mi generación alcance a causa de mi entrega, de mi servicio, de mi adoración. Lo más importante, no se quedó complaciente con la bendición. No solamente se conformó, ya soy bendecido, ya tengo todo, los campos han dado fruto, las bestias se han multiplicado, tenemos buena casa, estamos sanos. Él podía haber dicho: aquí me quedo, ya Dios me ha dado lo necesario para vivir. No se conformó, sino que decidió seguir adelante para ir a servir, para ir a adorar, para ir a prestar sus servicios como portero, para ir a servir como un músico, para ir a servir como un levita de Dios, porque decidió caminar bajo la bendición de Dios y honrarle. No olvidó todo lo que Dios había hecho en 3 meses para su vida. ¿Cómo anhelo que Dios te sorprenda de aquí a 3 meses? ¿Cómo deseo en mi corazón que cosas extraordinarias y sobrenaturales sucedan en tu vida a causa de que amas la presencia de Dios? Veo manos levantadas por aquí que dicen sí. Veo manos por acá que dicen sí. Tengo un anhelo, veo manos de ver tu vida transformada, tu matrimonio transformado. Que se acaben esas broncas, que se acaben esas situaciones
que merman la alegría, la paz, la felicidad matrimonial. Como anhelo que seas prosperado en todas las cosas, en todo lo que emprendas, que tengas buena salud, que tengas buen ánimo, que tengas una pasión, que se vislumbre en tu rostro la alegría de tener a Dios en tu vida. Anhelo, declaro, profetizo que para Dios no hay nada imposible. Quizás muchas cosas para ti son imposibles ahora. Quizás te sientas cansado, queriendo luchar, problemas de salud, problemas económicos, problemas de los hijos. Hoy quiero decirte que en un momento Dios te puede sorprender y cambiar la historia y el destino de tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos declaran que con Dios será posible? Porque no le estamos sirviendo en balde. Cuando tú haces algo a la causa de Cristo, tienes recompensa ahora y por la eternidad. Pedro le dijo: Señor, ¿qué va a suceder con nosotros? Dejamos la casa, el trabajo y muchas cosas por servirte. El Señor le dijo: van a tener 100 veces más en esta tierra y al final vida eterna asegurada. Así que Dios quiere bendecir tu vida en todas las áreas. Necesitamos obedecer a Dios y su palabra. Necesitamos poner a Dios como en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestras decisiones. Tomemos a Dios en nuestras decisiones. Que seamos gente reconocida porque amamos a Dios. Esto es lo más importante. Como hijos de Dios, como cristianos, lo más importante es que amemos a Dios, que cuidemos su presencia en nuestras vidas para que nos vaya bien. Esos pensamientos de repente de decir: ya no quiero caminar, no ayudarán a cumplir el propósito eterno de Dios. Necesitamos levantarnos, que nuestra vida tenga un reconocimiento de servicio, de adoración y de amor al Señor. Que nuestra familia esté involucrada. Debemos de orar por cada uno de los miembros de casa, que sean alcanzados, por los hijos, los nietos, el suegro, la suegra, la nuera, el yerno. Que todos conozcan a Jesús, que todos reciban la bendición que te ha alcanzado a ti. Todas las áreas de tu vida sean bendecidas. Y al final, como Obed-Edom, decidamos seguir a Cristo todos los días de nuestra vida. Decidamos caminar con el Señor. Que no nos conformemos de decir: ya soy bendecido, gracias a Dios por todo. No se te olvide que todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que has adquirido, se lo debemos a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Lea por favor la escritura, lea en casa, deleítese en Primera de Crónicas capítulo 13, 14 y 15 y 26 y Primera de Samuel capítulo 5. Deleítese. Dice la escritura que Obed-Edom tuvo 8 hijos y de esa generación vinieron nietos, todos valientes, robustos. ¿Cuántos quieren tener hijos valientes, esforzados, bendecidos? De ti depende que dejemos un buen legado a nuestra generación. En nuestras manos está dejar un buen legado. Qué bueno que puedes dejar una herencia a tus hijos, educación, casa, dinero, no sé qué tantas cosas puedas dejar, pero por sobre todo deja un legado, que caminen con Dios, que tengan la presencia de Dios como lo más importante en el desarrollo de su vida. 8 hijos, todos sirviendo, todos adorando, unos como porteros, otros como supervisores, otros encargados de la limpieza y el cuidado del templo, otros en cuidar la casa de las provisiones, pero todos servían a Dios con el corazón, a causa de un hombre que decidió servir a Dios con toda su familia. Que Dios nos ayude, y podamos reconocer al Señor en nuestras vidas y podamos decir que con Dios todo será posible. Mi oración para que Dios te sorprenda. ¿Cuántos pueden creer por aquí que en 3 meses algo grande y poderoso puede suceder? ¿A causa de qué? A causa de que amas a Dios. Sigue sirviendo a Dios. Involúcrate en el servicio a Dios. Sé un adorador
Sé un adorador genuino para Dios y sirve. ¿Cuántos aquí pueden creer que en 3 meses puede cambiar destino, puede cambiar la vida? ¿Cuántos por acá pueden creer? Pueden levantar las manos y decir: creo a Dios. Creo a Dios. Levanta tus manos y diga: creo a Dios, creo esta palabra. Si sucedió con Obededón, Dios puede hacerlo conmigo. Puede traer bendición sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi generación, sobre mi trabajo, sobre mi empresa. Señor, hoy disponemos nuestro corazón a ti, reconociendo que todo lo que somos, todo lo que tenemos, ha venido de tu mano para nuestras vidas. Muchas gracias por tantas bendiciones, y que seamos entendidos como Obededón, de seguir tu presencia, de no apartarnos de tu presencia, que dispongamos del tiempo para servirte, para adorarte. Señor, despierta en nosotros un anhelo profundo como Obededón, un siervo apasionado por tu presencia. Todos y cada uno aquí podamos, Señor, hoy, este día, tomar la decisión de servirte, de disponer del tiempo, de recursos, nuestra vida. Y sabemos que tú vas a honrar, que tú nos vas a bendecir, que tú nos vas a guardar. En el nombre poderoso de Cristo, hoy declaro que de aquí a 3 meses algo grande y extraordinario, por la fe que tienes a Dios, va a venir sobre ti. Eso que te agobia, estas cargas económicas, estas deudas, hoy declaro que en el nombre poderoso de Cristo, Dios va a intervenir, dándote dirección para que puedas administrar y puedas salir adelante de esos compromisos financieros. Declaro que a causa de tu servicio y tu amor a Dios, Dios sanará tu cuerpo. Dios traerá nuevas fuerzas a tus huesos, a tus músculos. Dios te librará de maligna enfermedad. Dios te va a rejuvenecer con su presencia a causa de que tú le sirves. Será notoria tu cambio. Será notoria ver tu ánimo, tu corazón, adorando y sirviendo a Dios con pasión. Oro para que Dios en 3 meses haga, de aquí a 3 meses sucedan cosas extraordinarias y sea el principio de algo que va a ir ascendiendo, y que la bendición día con día será mayor, que la gloria será mayor por la presencia de Dios. Todo te saldrá bien, no perderás, vas a ganar, vas a avanzar, vas a prosperar, vas a conocer más íntimamente a Dios y su palabra. Lo declaro en el nombre poderoso de Cristo. Que venga una transformación a tu matrimonio, a tu casa, a tus hijos, y todo sea transformado por la gracia de Dios a causa de tu servicio y tu adoración a Dios. En el nombre de Cristo lo profetizo. Que las cosas ya cambien, que veas un nuevo amanecer, una nueva luz en tu camino, y te alegres en el Dios de tu salvación. Amén, amén y amén. Querida persona, solamente Dios puede cambiar destinos. Querida persona, solamente Dios puede sacarnos de la marginación, del dolor, la tristeza, la miseria, de la enfermedad. Hoy quiero invitarte, ahí donde estás, si usted no le ha entregado su vida a Dios, a Jesús, es un buen momento para que lo haga y su vida pueda tener un giro y su destino sea de bendición. Ore conmigo, allí donde está, haga esta oración poderosa con fe. Padre celestial, he escuchado tu palabra, he oído cómo tú trajiste bendición a la vida de Obededón. Hoy me acerco a ti, te pido perdón. Yo necesito tu presencia. He buscado muchas cosas, he buscado religión, he buscado aquí y allá, pero te necesito a ti, fuente de mi bendición, de mi salvación. Te entrego mi vida, perdona mis pecados, entra a mi corazón, cambia mi destino. Hoy renuncio a la maldición. Deseo tu bendición sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi trabajo, en todo lo que yo soy y hago. Necesito tu presencia. Levántame, transfórmame con tu poder. Lo creo que tú lo puedes hacer. Quiero ser una persona diferente, confiada y segura. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias. Escribe mi nombre
en el libro de la vida. Quiero tener paz, quiero ser bendecido en todo lo que yo haga. Y Señor, te voy a servir con todo mi corazón. Al único Dios que voy a adorar será a ti. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu negocio, tus estudios universitarios. Que en todo seas bendecido.